Bueno, ahora vamos a ver sobre los latches. En la imagen de la izquierda vemos el símbolo esquemático del latch. Vemos que tiene dos entradas, una con la letra S que se domina como set, otra entrada con la R que se denomina reset. Y al mismo tiempo vemos que tiene dos salidas, Q y Q negada, que son complementarios. Por ejemplo, si Q vale 1, Q negada vale 0. Si Q vale 0, Q negada vale 1. Del lado derecho vemos una imagen donde podemos observar cómo este mismo latch está construido internamente. Vemos las mismas entradas y salidas. Observamos también que hay dos con puertas NOR. En un momento vamos a ver cómo funciona este componente. La definición del latch es que es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, y por esa razón se le conoce como estos dos estados representan dos comportamientos diferentes que muestra el latch a la salida. ¿Cuáles son? Cuando Q vale 1 y Q negada vale 0, o cuando Q vale 0 y Q negada vale 1. ¿De qué dependen estas dos condiciones? Estas dos características o estos dos estados, pues de una combinación específica en las entradas. Vamos a mostrar el funcionamiento del latch center reset, que también se conoce como latch SR. En el lado de la izquierda vemos al latch SR con entradas activas a nivel alto, que es el que hemos mostrado anteriormente. En el lado derecho aparece el latch SR, pero ahora las entradas activas son a nivel bajo, y de hecho este caso es el que vamos a analizar. En esa imagen de la izquierda nuevamente tenemos al latch SR con entradas activas a nivel bajo, y de inicio es importante que recordemos la tabla de verdad de las compuertas NAND, que como vemos son el sustento de este componente. También recordemos que los teoremas de De Morgan, y por lo tanto sabemos que una compuerta NAND se puede representar de manera equivalente como una compuerta negativa. Del lado derecho, que tenemos la tabla de verdad para dos variables, tenemos que las cuatro combinaciones, o para las cuatro combinaciones, únicamente la salida va a ser 0, va a estar a nivel bajo cuando ambas entradas estén en nivel alto. O la otra, que si al menos una de las entradas está en 0, como lo podemos ver aquí, acá al menos una de las entradas está en 0, acá están las dos, al menos una de las entradas está en 0 y acá también al menos una de las entradas está en 0. La frase nos dice que la salida también va a estar en A, y viceversa. También con esos tres unos, que ya también sabemos que eso puede ser tanto para la compuerta NAND como para la compuerta negativa OR, con esto de que son equivalentes. Ahora vemos el comportamiento interno que tiene el latch. En la parte superior tenemos la tabla de verdad para cada compuerta que va a aparecer en este circuito. También vemos la salida que tendremos, asumiendo que estamos trabajando con compuertas negativas OR. De hecho, vamos a quitar el cuadro azul. Tenemos a G1 en la parte de arriba, tenemos a G2 en la parte de abajo. Entonces vemos del lado derecho también las tablas de verdad para G1 aquí en la parte superior, y en la parte inferior de color amarillo está la tabla de verdad de G2. Comenzamos con G1 asumiendo dos cosas. Primero, que una de las entradas, que es la que ya está del lado izquierdo, como esa, que está a nivel alto, o sea, para sacar el 1, pero también su salida Q está a nivel alto. Asimismo, para G2 está asumiendo que su entrada R está en nivel alto. Por estar este nivel acá. ¿Qué pasa cuando Q está a nivel alto? Como vemos, retroalimenta a G2 en la otra de sus entradas. Ese nivel alto o S1, que de hecho lo vamos a poner acá abajo, con S1 que tenemos en R. Y como ya hemos dicho en el análisis de la tabla de verdad, si tenemos dos unos a la entrada, la salida de dicha compuerta va a ser 0. Por lo tanto, en Q negada, que es la salida que está acá abajo, vamos a tener 0. Siendo Q negada ese valor, va a retroalimentar ahora en la parte superior a G1 con 0. También dijimos en la lámina anterior que con que al menos aparezca un 0 en una de las entradas de una compuerta, en este caso negativa OR,
automáticamente la salida va a estar en nada. Ya no nos importa tanto saber cuánto vale. Entonces este 0 que tenemos en la entrada automáticamente hace a Q un único, que es lo que habíamos asumido inicialmente como vimos en la tabla. Ese 1 nuevamente retroalimenta a una de las entradas de G2 y con el 1 que tenemos en R, pues nuevamente a la salida tenemos el nivel bajo en Q negada, que vuelve a alimentar a las entradas de G1 y que vuelve a dar ese nivel alto a la salida 1. Este proceso se repite continuamente hasta que cambiemos los valores de S o de R. Podemos resumir que cuando Q esté en 1, Q negada va a estar en 0, y a esta condición o a esta característica se le va a llamar el estado de 0. Aquí vemos el enunciado en la parte superior, donde dice que si Q en la salida está en 1, o de otra manera se puede decir que está en nivel alto, el H se va a encontrar en estado de Z. ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues si conectamos acá la salida en Q y en Q negada dos LEDs, ese estado pues nos permitiría tener, aunque está conectado en Q encendido, y al que está en Q negada apagado. La pregunta ahora es, ¿de qué manera se cambia ese estado en el H? Vamos a pensar que a la entrada S, que tenía un nivel de 1, le vamos a poner un 0 de entrada, recordando que Q está en alto, que Q negada está en bajo, en 0, y que R también estaba en alto, en 9. Entonces ahora vamos a la tabla de verdad y ponemos que S en la entrada tiene ese nivel bajo. La retroalimentación que viene ahora de G2, que es la que tiene aquí, que es la salida Q negada, y ya sabemos que está en bajo, pues entonces ahora tenemos acá también ese 0. Pero con ese 0 pues ya habíamos dicho que al menos algunas entradas la salida de G1 va a estar en nivel alto, o sea Q va a estar en ese valor. Ese Q retroalimenta a la entrada de G2, pero también sabemos que R estaba en nivel alto, o sea en 1, y ese 1 con ese 1 nos manda Q a 0. Entonces 0 retroalimenta acá, y con el 0 que tenemos en S nuevamente nos vuelve a dar 1. Y como vemos, en Q tenemos 1, en Q les va a dar 0. El haber cambiado en la entrada a S a nivel bajo o a 0 no nos modificó el estado del H, porque siguen apareciendo dichos valores de 1 y de 0 a la salida. Bueno, ahora vemos que el haber cambiado a la entrada S a nivel bajo no modificó el estado de 0 del H, porque Q sigue en nivel alto y Q negada sigue en bajo. Entonces ahora regresando, vamos a asumir nuevamente que S vale 1, que Q vale 1, que estamos en el estado de set, y por lo tanto Q negada vale 0. Pero ahora en la entrada R de la compuerta G2, que tiene un nivel alto, le vamos a asociar un nivel bajo o un 0. Este nivel 0 en R, como ya habíamos dicho, automáticamente le va a dar a G2 el nivel alto, porque resumimos que cuando al menos una entrada tenga 0, la salida va a estar en alto, de tal manera que ese 1 retroalimenta a la compuerta G1, y que como en ese también tenemos un nivel 1, la salida de G1, 1 con 1, va a salir 0. Es decir, ya cambió el valor de Q. Ese 0 retroalimenta a una de las entradas de G2, y automáticamente el nivel que tenemos a la salida va a ser nivel alto, independiente del valor de F. Ese valor retroalimenta la entrada de G1 con el nivel alto que tiene S, pues nuevamente ahora nos vuelve a dar un nivel bajo. Ahora vemos que en Q tenemos 0 y en Q negada tenemos 1. Esto se le conoce como el estado de reset, y de hecho se ve en el enunciado: si Q es igual a 0, el H se encuentra en estado de reset. De hecho, incluso se podría cambiar a R a nivel alto, y vamos a ver que funciona.
Veamos que ahora tenemos aquí que Q negada la tenemos en 1. Tenemos esta entrada en G1 con 9 en S, nos daría 0 a la salida. Ese 0 nos alimenta el terminal de G2. Y como dijimos ahorita, a R le podemos nivel alto. Pues no importa, porque con este 0 será suficiente para que la salida de G2, o sea Q negada, valga 1. Segundo, la retroalimenta nuevamente, con este 1 hace 0. Este 0 retroalimenta y la salida de G2 vale 1. Entonces ahora en la tabla de verdad vamos a llenar con los datos que habíamos analizado. Tenemos que en S nuestra entrada está a un nivel alto. La retroalimentación de G2, que es la que tenemos en Q negada, pues ya dijimos que también está en nivel alto. Y por lo tanto en Q vamos a tener un nivel bajo. Vamos a G2. Dijimos que a R le cambiamos el valor a 0. Y pues ahora la retroalimentación que tenemos aquí en esta entrada de G2 que viene de Q, que sabemos que está en bajo, pues con esos 0 ceros automáticamente a la salida tenemos 1, que es el estado de reset, Q negada a 1 y Q vale 0. Pero también dijimos que con esa retroalimentación estando en 0, y aunque le cambiáramos el valor a R a 1, pues ya también dijimos que la salida va a estar en 1. Lo que hemos analizado, siempre los valores de Q y Q negada son complementarios. El estado de set es 1, la unidad es 0. En el estado de reset, Q es 0 y Q negada es 1. Ahora, como vemos en ambas tablas de verdad, de G1 y G2, nos falta una combinación. Bueno, esta se considera cuando tanto S, que es una de las entradas de G1, como R, es una de las entradas de G2, tienen niveles bajos. Vamos a poner entonces aquí la tabla de G1 en la parte de arriba, S0 para S en la entrada de G1 y también un 0 en la entrada de G2. Ahora nos damos cuenta que si tenemos 0 en S, automáticamente vamos a montar el G1 a un nivel alto. Y si en R tenemos un nivel 0, pues también automáticamente pues tenemos un nivel alto. Esta condición se entiende como una condición no válida, porque el estado del H siempre debe de mantener esa combinación de complementariedad entre ambas salidas, entre Q y en Q negada. Entonces las retroalimentaciones, vamos a tener la tabla derecha de G1, 1, la salida automáticamente será 1, y en la otra entrada ya la compuerta G2 viene la retroalimentación de G2, pues vamos a tener la salida. Ahora, para terminar en el análisis del H, vamos a mostrar un ejemplo que dice de la siguiente manera. Si se aplica dos formas de onda de estas señales de S y R, como lo menciona acá, a las entradas activas de nivel bajo del H, recuerde que este H que tenemos en esta imagen tiene entradas activas de nivel bajo. Ya lo podemos ver por los inversores de las entradas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el enunciado: determinar el estado de la salida Q. Solamente nos pide eso. Y pues tenemos que recordar que Q negada sería el valor complementario que tiene. Y pues de inicio hay que suponer que esta Q se encuentra a nivel bajo. Ahora vamos a analizar una parte de la señal que nos permitirá implementar el funcionamiento del H. Pues la salida está dibujada acá porque es un ejemplo. Ahora comenzamos con Q nivel bajo. En el momento que S, que es la línea punteada donde vamos a comenzar a analizar, el resto está en nivel, pues está en 1, y S está en nivel alto. Cuando S pasa a un nivel bajo, que es lo que tenemos aquí, recordemos que está 1, 1 inicialmente, y nos dice, cuando S pasa a nivel 0, ya sabemos que por la tabla de verdad automáticamente la salida es el nivel alto, que es Q.
Por eso en esta parte vean cómo la señal de Q tiene un nivel alto. Ese nivel 1 se retroalimenta acá en G2 o se retroalimenta G2 con el valor que tiene R, que es de 1, pues nos da que complementa da 0, y ese 0 alimenta acá a la entrada de G1, que sabemos que cuando es suficiente para que la salida de la compuerta G1 sea 1, por lo tanto Q vale 1 y el H se encuentra en el estado de Z. Pero observen que después de cierto intervalo S va a cambiar a nivel alto, R sigue en nivel alto. ¿Qué va a pasar cuando cambie nivel alto? Pues está en 1, retroalimenta la puerta G2 y con R, que también está en alto, automáticamente Q negada está en 0. Ese 0 retroalimenta G1 y aunque ese cambio a nivel alto, el hecho de tener ese 0 en la entrada de G1 va a provocar que Q se mantenga en 1. Por tal razón vamos a ver que aunque S cambie a nivel alto y R manteniéndose en ese nivel alto, la salida Q se mantiene en ese nivel alto también. El cambio viene, como podemos observar en la línea punteada, cuando R cambia a nivel bajo. En esa condición R está en 0 y automáticamente, independientemente del valor que tenga la otra entrada, que era de retroalimentación, nos va a mandar a la compuerta G2 a nivel alto, el valor que va a tomar Q negada. Ese nivel alto retroalimenta a G1 y con el nivel alto que tiene ese, que tiene acá en esta línea, pues automáticamente nos mando a Q a un nivel bajo, que es lo que podemos observar en toda la sección. Pero llega el momento en el que R se recupera y vuelve a nivel alto, es decir, R toma ese valor de 1, Q negada está en 1, entonces retroalimenta a la compuerta G1 y S se mantiene en 1. Ese 1 con el otro 1 manda la salida de G1 a 0, da reset, y ese 0 retroalimenta a una de las entradas de G2, y aunque R ya cambió de nivel alto, nuevamente con solo tener un set en alguna de las entradas manda directamente a la salida a nivel alto. O sea, a nivel alto vuelve a retroalimentar a un SSG1 con el 1 de S, pasa la compuerta y nuevamente se sigue el curso. Y pues por eso es que la liga de R que pasa a nivel alto, la salida Q se sigue manteniendo en estado bajo, lo que reiteramos es el estado de reset. Y pues esto sería todo, muchas gracias y con eso terminamos. Hasta luego.